Bueno, entonces como venía diciendo, por el hecho de la Virgen ser concebida sin pecado original, hay ciertos atributos o dones naturales que la Virgen tiene. Por el hecho, sin pecado original, las consecuencias de Adán y Eva no mancharon a la Santísima Virgen. ¿Está bien? Por ejemplo, la enfermedad. La enfermedad nunca tocó a la Santísima Virgen. Nunca. Porque fue concebida sin pecado original. La vejez, que es propia al pecado original, nunca tocó a la Virgen María. O sea, la Virgen María tiene una lozanía y una juventud que prevaleció durante toda su vida terrena. ¿Fruto de qué? De la Inmaculada, de ser libre de ese pecado original, ¿cierto? Después de que Adán y Eva cometen el pecado en el paraíso, viene una serie de consecuencias, ¿no? La enfermedad, etcétera, ¿cierto? La corrupción del cuerpo, etcétera, muchas consecuencias, ¿cierto? Son consecuencias del pecado original. Como la Virgen. ¿Ah? Entonces, ese acto de soberbia y desobediencia que el primer hombre tuvo con Dios, más que cualquier otra cosa. Ahí no entra tanto la sensualidad, no fue querer ser como Dios. Yo no sé si nosotros tomamos que en algún momento, cuando hablemos del dogma de la Inmaculada Concepción, vamos a tomar el texto del Génesis para hacer una exégesis al respecto del pecado original y ver cuál fue el pecado de Adán y Eva, las consecuencias y los privilegios que la Virgen tiene a ese respecto. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver porque es muy importante. Entonces, la Virgen en medio de esa lozanía, ¿qué papel tiene la Virgen en medio de todos esos privilegios que Dios le dio y de que no se la lleva a los cielos, que para ella seguro fue un dolor no haberse ido con su hijo, pero ella tenía que mantener, sustentar y reunir la iglesia que estaban haciendo? Era la única. Lo que yo les decía ahora puede sonar muy figurativo, pues, encerrar con llave a la pues que esa gente escapaba, ¿sí? Es que se iban. Por eso es que la iglesia celebra la fundación de la iglesia, propiamente la celebramos el día de Pentecostés, porque si no hubiera sido por el Espíritu Santo, mire, esto no hubiera dado nada. 12 montañeros, con todo el... No lo digo como un insulto, lo digo como una realidad, eran 12 montañeritos, porque eran galileos, decir galileos era decir la rale de la época, eso está, ¿me entienden? Conquistar el mundo, o sea, es un milagro, pero ese milagro se dio a partir de ¿qué? De la venida del Espíritu Santo, que los transformó. De tal manera que San Pedro salió y predicó, se convirtieron más de 3.000. Yo creo que San Pedro después no se acordaba ni de qué dijo. Como el que habló con el Espíritu Santo. Y eso le pasó a Tomás, eso le pasó a todo el mundo, Bernabé, a Juan, a Santiago, todo el mundo le pasó. El Espíritu Santo los transformó. Ellos quedaban irreconocibles, ellos se miraban en el cenáculo y decían, vos, que está saliendo una luz más rara, que es que iluminaban de la acción que el Espíritu Santo había hecho en ellos. Pero ¿quién estaba ahí? ¿Quién había sido la medianera, cierto? Para que llegara ese Espíritu Santo, la Santísima Virgen María. Porque entonces es otro de los privilegios de Nuestra Señora. Ella es la esposa fidelísima del Espíritu Santo. Y en cuanto a esposa, ayudó a consolidar a la iglesia naciente, que era cual tierna niña, estaba naciendo, necesitaba ser amamantada por la gracia. ¿Quién la amamantó? La Virgen. De tal manera que Pablo VI viene y dice ahora en documentos que la Virgen María es madre de la iglesia. Amamantó a la iglesia naciente la Virgen María. ¿Está bien? Cuando Jesús le dice en lo alto de la cruz a Juan, tú eres mi hijo, esta es mi madre, este es mi hijo. En Juan estamos todos reunidos en cuanto a humanidad. En Juan está también la iglesia. De tal manera que cuando la Virgen es nombrada madre de Juan, es nombrada también madre de la iglesia. Eso es muy bonito, es un título también muy prestigioso para Nuestra Señora. Todo eso va dentro de los privilegios de Nuestra Señora. ¿Está bien? Porque lo otro era que la mujer en esa época pues, no valía nada. Ah, sí, hoy en día las feministas, esas feministas que lo que hacen es desprestigiar al género femenino, ¿no? Al género, es un desprestigio del género. La Virgen María fue las primeras abanderadas del auténtico feminismo. ¿El auténtico qué? Feminismo. Porque ella levantó y rescató la feminidad dentro del pueblo judío. O sea, ser mujer, para los romanos, ser mujer, esclavo y niño, eso era lo mismo. Haga lo que quiera con ellos. Ahora aparece Nuestra Señora, un momentico, esto es una criatura diferente, Dios la escogió como madre. Y ayuda a sustentar a la iglesia naciente, o sea, sustentó al propio Papa, a San Pedro. Porque seguro Nuestra Señora pidió por Pedro después de la negación. La conversión de Pedro, la perseverancia de Esteban,
para vivir el martirio. La conversión de Pablo seguro fue fruto de la oración de Nuestra Señora. Porque ella, siendo reina de los profetas, tenía un conocimiento no solo de lo que era la iglesia y la situación en esa época, sino que tenía también una noción, por ese profetismo, inclusive de cada uno de nosotros a lo largo de la historia. Y como madre, cuando Jesús le dice, y ahí a tu hijo, ella dijo, asumiendo esta maternidad, yo voy a asumir la maternidad de la humanidad. ¿Sí? ¿Sí? Es que señores afuera conversando muy duro. ¿Sí escuchan bien? Ah, no, pero por la reja se nos entra. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué estaba diciendo? Ya se me olvidó. Sí, bueno, entonces, así como la Virgen ayuda en la formación de nuestro Señor Jesucristo, en esos primeros 30 años, esa madurez de nuestro Señor Jesucristo, voluntariamente Jesucristo permite que Nuestra Señora sea su maestra también, ¿cierto? Como Madre de Dios. Ahora, durante esos 3 años de vida pública, Nuestra Señora también aprende de Jesús como ningún otro aprende. Por eso el discipulado por excelencia lo vive ¿quién? María. Por eso es que nuestra devoción a Nuestra Señora no debe ser simplemente una devoción de cajero automático. Yo necesito de la Virgen, entonces le hago una novena, y eso le hago la novena, y si yo cumplo las condiciones de la oración, no, que sea perseverante, que sea objetivo, o sea, que alcance un bien que es propio para mi santificación, y que yo pida con insistencia, la Virgen me lo da, porque ella es llamada la omnipotencia suplicante. La vida pública no empieza en la paz del canal. Sí, es propiamente el primer milagro que abre la misión mesiánica de nuestro Señor. Entonces, en esos 3 años de vida pública, nadie aprendió de Jesús como aprendió María. Por eso es que la Iglesia nos coloca a Nuestra Señora como modelo, como intercesora, antes que como un cajero electrónico de milagros. Porque yo a veces me acostumbro es a pegarme de los santos o a pegarme de la Virgen María, del propio Santísimo Sacramento, a irle a pedir solamente milagros y agradecerle. Muy bien. Pero ahora yo tengo que aprender primero de la vida de nuestro Señor, tengo que aprender de la vida de María y tengo que aprender de la vida de los santos. Los santos son puestos por la Iglesia como modelos de la práctica de la virtud, no más. Los milagros vienen por acrésimo en segunda instancia. Si yo le tengo devoción a un santo, pero ese santo nunca me ha hecho un milagro, no me preocupe. Lo más importante es que esa devoción mía sea auténtica y yo trate de imitar las virtudes que practicó ese santo. Por eso es que yo termino identificándome con un santo, porque algo del temperamento de ese santo, de la vida de ese santo, o un momento en mi vida que marcó ese santo con mi vida, nos unió en una coyuntura y yo empiezo a alimentarme de la vida de ese santo. ¿Está bien? Con la Virgen María pasa lo mismo. Entonces, cuando yo voy a analizo la Virgen María en esos 3 años de vida pública, yo digo, ¿cómo aprovechó la Virgen el mensaje de Jesús? Como nadie. ¿Cómo la Virgen alimentó a la iglesia que estaban haciendo? Como nadie. O sea, esa fortaleza que la Virgen levanta en cuanto mujer en los primeros tiempos de la iglesia, para ella terminó siendo un punto de referencia de los romanos y de los judíos. ¿Por qué no mataron a la Virgen? Hubiera podido ser el segundo paso, martirizar también a la Virgen. ¿Será que Jesús se la llevó a los cielos antes de que la martirizara? ¿O no convenía para los enemigos de la iglesia en esa época llevar hasta la muerte? Claro, iba a tomar más prestigio, porque todo el mundo sabía quién era esa mujer y cuál era la fortaleza que había manifestado. Nuestra Señora era firme, el dolor de Nuestra Señora. Nosotros vemos a Nuestra Señora así, mater dolorosa, Nuestra Señora de los dolores, o nunca la vemos en depresión. Tanto así, cuando yo tengo un dolor muy grande, yo voy a una imagen de la dolorosa, porque ella me conforta a mí en medio del dolor. Entonces, en la época, cuando todo el mundo se dio cuenta que mataron a Jesús en lo alto de una cruz, el vecindario, la familia de la Virgen decía, esta mujer para que se desbarate. Semejante hijo tan espectacular, y se lo mataron de esa manera. El mejor hijo. Y ella que fue la mejor madre, no, pues se le acabó la vida, no, señor. La vida de la Virgen comenzó. Y comenzó ella en medio de ese dolor sustentando a todos los apóstoles. Eso ya es un milagro. Imagínense, ¿sí o no? Y un modelo para las madres y para nosotros los hombres, de fortaleza. ¿Qué fortaleza tiene un hombre en la medida de la Virgen? Ninguna. Sí. La Virgen sabía todo lo que iba a pasar a Jesús. Sí, y hay algo muy bonito que enseña la Mariología a ese respecto. En el primer momento de la anunciación a Nuestra Señora, por el hecho también de ella ser reina de los profetas, madre de los confesores, todo lo que usted quiera,
en ese primer momento de la anunciación, cuando a ella se le pide ese sí, por eso es que ese fiat, fiat mihi secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra, compromete una serie de circunstancias, de manera que la Virgen ya conoce hasta dónde va a ir el compromiso de ella como madre. Primero, no es cualquier hijo, usted es madre de Dios, uy, ¿de dónde a mí? La Virgen se turbó. ¿Por qué se turbó la Virgen? Por esa noticia. Es que esa noticia rompía los esquemas. Cualquier anhelo que usted pudiera tener puede ser hasta lícito. Ay, qué bueno yo tener a Dios como hijo. Pero nadie se imaginaba eso de la encarnación. Por eso es un misterio. Entonces ahora que el ángel viene y le dice, usted va a ser la madre de Dios. Ay, Dios mío. Pero no solamente lo que va a hacer criar al niño, etc. No solo eso. Era el sufrimiento que iba a acompañar ese papel de virgen. Imagínense que en el primer momento la Virgen va y presenta al niño al templo contenta, y viene el profeta Simeón y le dice, una espada de dolor atravesará tu corazón de madre. Ay, no, que ya comenzó esto con tragedia. Pero la Virgen no pensó en eso. Para ella tomaba muy en serio aquel famoso refrán muy bonito que dice que la verdadera alegría solo nace del dolor. Ella sabía que a pesar del dolor, la cuota de dolor que tenía que dar en su vida, iba a venir una alegría como nadie más iba a tener. ¿Está bien? Pero el momento en que ella dice, sí, hágase en mí, ella sabe que va a sufrir, va a tener que cargar con cada uno de nosotros. Imagínense, ay, por Dios. No solo el hijo, sino que iba a cargar a lo largo de la historia con todos nuestros achaques. Y ella dice, sí. Por eso ese sí de nuestras horas es tan heroico. Ella dice, sí, a pesar de las dificultades. Y yo me lanzo, madre de los dolores. Asume el dolor ya desde ese primer momento. De pronto una de las razones por las que no pensaron en matar a la Virgen, que podría ser también como por el poco valor que tenía la mujer, entonces de pronto pensaban, pues es una mujer, no puede ser con mayor valor. Sí, también. Lo que pasa es que ya hacía noticia la Virgen. Seguro que ya era comentario. La Virgen ya de niña que nació en la cuadra comentaba, ¿no? Mira el milagro de Joaquín y Ana, semejante niña. Claro, pero ¿cierto? Como la cultura. Sí, la cultura. Lo que decían aquí ahora, ¿por qué no había? ¿Cuál es tu nombre, perdón? Tomás. Lo que Tomás decía con respecto a nuestro Señor, que no lo habían distinguido en el huerto de los olivos porque no tenían fe. Entonces miraron a la Virgen y la veían como una mujer muy especial, sí, movía gente y tal, pero para ellos, ya después el odio fue tal que cuando se encarnizaron y empezaron a martirizar a los primeros cristianos, si la Virgen hubiera estado viva, seguro se la llevaban por delante, porque no tenían ningún escrúpulo en matar, y mataban por gusto, así como algunos emperadores llegaban a colocar a los cristianos como lámparas en su jardín, los encendían. Está oscuro el jardín, tráigame 10 cristianos, los montaban en unos maderos y los amarraban y candela. Como el cuerpo es grasa, entonces duraba un ratico y el tipo podía darse una vueltica en el jardín mientras se consumía el cuerpo de los cristianos. O sea, mataban por matar. ¿Está bien? Bueno, entonces ya en esos primeros tiempos, claro, la gente se pregunta, ¿y quién es esta mujer que ha logrado sustentar a esta cantidad de hombres que salieron corriendo? Los reunió y ahora la iglesia está tomando, el cristianismo está tomando el control del imperio. Es que llegó un momento en que el emperador Constantino, en el siglo IV, muy bien, él dice que da autorización para la iglesia, proclama el edicto de Milán, por el cual la iglesia pues es propiamente la religión oficial del imperio, pero antes de eso él ya estaba percibiendo que él se estaba quedando fuera de onda. Todo el mundo se hizo cristiano aquí, el único que faltó soy yo. Y la iglesia, muy sabiamente también, por medio de Santa Elena, empieza a influenciar la conversión de Constantino. Viene el milagro del puente Milvio, la conversión gana la batalla del puente Milvio Constantino y se convierte al cristianismo, etc. Pero entonces ya el cristianismo estaba tomando las riendas de todo lo que era el gran imperio que se estaba decayendo, ¿cierto? Entonces es un surgimiento del cristianismo, y a medida que va surgiendo ese cristianismo también va surgiendo el papel de María y el papel de la mujer dentro de la iglesia, porque entonces muchas mujeres, muchos hombres dicen, yo me voy a vivir como vivía Jesús. San Antonio, el ermitaño, muchos otros, aparece Santa María Egipciaca. Entonces las novedades dentro de la vida religiosa que quieren imitar también a María. ¿Cómo hago yo para vivir como Jesús? Decía una mujer, pues viva como María. María vivió como la mujer podía vivir de la manera más plena a Jesús. Entonces imite a María. Empiezan a nacer la vida comunitaria de religiosos. Sí. Entonces, si María fue el centro y la que propulsó el nacimiento de la iglesia, ¿por qué la iglesia pues, es tan
no digamos machista, pero sí es muy centrada en el hombre. Ajá. No, a ver, si uno va y analiza que Jesucristo probablemente no estructuró una jerarquía. Él nombró a Pedro como el primer papa. Uno diría, bueno, ¿por qué no nombró a la Virgen? Era más evidente para Dios dejar su papel tomando en consideración la debilidad de los hombres. Por ejemplo, el propio Moisés. Moisés fue escogido como profeta en el Antiguo Testamento. Y Moisés era tartamudo, era gago. Se imagina un profeta gago. Va a hablar y no le sale la... Él necesitaba a uno que le tradujera. Cuando llegó enfrente al faraón, el hombre se le trababa, porque naturalmente tenía una limitación, listo. Pero Dios dejaba más claro que era él quien estaba actuando, no era Moisés. Con los apóstoles lo mismo, ¿está bien? Entonces era más proporcional y más arquitectónico tomar a San Pedro después de semejante negación y todo, ¿cierto? Y dejarlo como cabeza de la iglesia. En medio de sus debilidades, él mostraba la divinidad de su institución. Lo engrandecía más. Sí, y además para él era más arquitectónico, repito, dejar a la Virgen María en un papel no secundario, porque de alguna manera Nuestra Señora está sustentando a Pedro dentro de esa jerarquía, siendo cabeza de la iglesia, pero la mujer siempre fue acompañando a la iglesia. Por ejemplo, cuando se celebraban las cenas, las misas, pues, en la iglesia naciente, seguro que las mujeres eran las que acompañaban y preparaban la mesa, y existieron las primeras diaconisas, que no era lo mismo que hace un diácono hoy en día, no, pero ayudaban a servir en la iglesia. Además, la mujer, por su propia constitución natural, psicológica y física, tiene un papel en la iglesia que ha sido imprescindible. El hecho de la mujer acompañar la evangelización como la acompaña hoy en día en las parroquias, el hombre no lo hace. Y el sacerdote tiene muchas limitaciones dentro del ministerio que son completadas cuando una mujer toma en serio su papel de apostolado dentro de una iglesia. Por eso es tan importante el papel femenino en la estructura de las parroquias. Pero el hecho de que la iglesia no ha elevado a una dignidad sacerdotal a la mujer no quiere decir que ha dejado a la mujer de lado. Le dio un papel que el sacerdote inclusive no puede hacer. Ciertas preparaciones, ciertos acontecimientos dentro de la vida parroquial que es propio a las mujeres. Y un sacerdote que tenga solo hombres en su parroquia, mire, se le enredó la vida. Necesita a la mujer porque tiene un papel importante dentro de la coyuntura. Otra cosa es que dentro del ministerio sacerdotal Dios no ha querido, así como no quiso que el hombre pariera, así de sencillo, para dar un ejemplo natural, cada uno en su lugar y dando lo que puede. Pero cuando una mujer se deja llevar por la gracia de Dios y dentro de la evangelización hace lo que tiene que hacer, puede hacer más que hace un sacerdote. ¿Está bien? Porque su papel sacerdotal lo está cumpliendo dentro de una vida laical. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, continuamos. Segundo reglón. Dice, como la vida y la historia preceden a sus teorizaciones, esto es muy interesante. La iglesia fue madurando una espiritualidad en torno a la Virgen María, pero no fue que primero dictó una teoría, no. Primero la experiencia con respecto a María y después salen los libros, después salen los tratados. Por eso la iglesia se demora tanto en elaborar una doctrina con respecto a la Virgen. Jesucristo no se encuadernó, Jesucristo se encarnó. ¿Qué escribió nuestro Señor? Él no escribió nada, que yo sepa. Cuando se paró enfrente a los... iban a apedrear a la mujer adúltera, el Señor cogió una varita y escribió en el piso. Eso seguramente se borró. Fue lo único que escribió. ¿Qué más escribió? De chiquito habrá ido a la sinagoga y escribía ahí con sus compañeritos, cualquier cosa, seguro. ¿Dónde estarán escritos? No sé. El caso es que escritos nosotros no conocemos. Conocemos la experiencia que tuvieron los evangelistas y los apóstoles y lo que ellos escribieron, ¿cierto? Con respecto a la Virgen pasa lo mismo. ¿Qué se escribió de la Virgen? Muy poco. Entonces la iglesia madura una experiencia con la Virgen, una relación con la Virgen en diferentes acontecimientos y después empieza a plasmar una teoría. Entonces, como la vida y la historia preceden a sus teorizaciones, la Virgen tuvo un puesto de honor en la vida de la iglesia antes de ser estudiada científicamente en tratados estrictamente teológicos. Pasó todo lo que decíamos ahora. La Virgen acompaña a la niñez de nuestro Señor, su adolescencia, su madurez, su vida pública, sustenta a los apóstoles en el nacimiento de la iglesia, vienen las persecuciones y la gente empieza a tener la devoción a la Virgen, le reza a la Virgen, le pide a la Madre de Jesús, etc. Viene la declaración de los diferentes dogmas y ahí después la iglesia estructura y deja un libro o muchos libros. ¿Está bien?
Estos tratados estrictamente teológicos los iniciaron los grandes escolásticos medievales, especialmente Santo Tomás de Aquino, y se fueron desarrollando orgánicamente hasta constituir una teología mariana ya de una manera íntegra. ¿Está bien? La vocación y el lugar de las cuestiones marianas fue el primer tratado del Verbo encarnado. Entonces, ¿cuál es la pregunta que se hacían los cristianos con respecto a la Virgen María? Esta es la pregunta. ¿Quién y cómo era la madre del Dios humanado? Uno va y visita las catacumbas, Santa Priscila, etcétera, en Roma, la tumba de San Pedro en el Vaticano. Uno va y ve las pinturas rupestres, las pinturas que hacían en las paredes los primeros cristianos. Ellos hacían una idea de Jesús, por ejemplo, tipo Hermes, una divinidad griega, y pintan a Jesús joven sin barba en un carruaje. En las primeras imágenes con respecto a Jesús, no crean que era con barba, el cabello, no. Eso es después cuando aparece el Pantocrátor, por allá en un monte, en el monte Sinaí, que hay un monasterio hasta hoy en día donde tienen de los cuadros más antiguos de nuestro Señor Jesucristo, el Pantocrátor. Ustedes lo han visto, es una imagen medio ícono bizantino muy linda de nuestro Señor. ¿Cómo se hicieron esa idea de nuestro Señor Jesucristo? Palabra, lo que contaba el uno al otro. Y como era Galileo, entonces se partía el cabello en la mitad y la barba en la mitad. ¿Qué fisonomía tenía? Pues como era judío, entonces pintemos a un judío normal, de la época, ¿cierto? Con ojos grandes, en función de que era un hombre contemplativo, que admiraba las cosas, entonces le ponen los ojos grandes y así. Después viene el descubrimiento del Santo Sudario, entonces ya hay una noción mucho más clara de cómo era Jesús. Pero ahora, ¿cómo era, quién y cómo era la madre del Dios humanado? Se le atribuye a Lucas la pintura de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, pero eso se conocía en la época, eso quedó por ahí medio refundido, después se encontró. No, la Virgen María era una judía de la media, todos decían que era muy bella, era una mujer muy espiritual, entonces físicamente se pueden hacer una idea muy vaga, pero espiritualmente se pueden hacer una idea mucho más especial, porque veían los frutos. Imaginen, Dios, Jesucristo, el Mesías murió, se fue a los cielos y llevó a la Virgen, y vea esa iglesia como tomó de fuerza. Entonces esa mujer tiene que ver algo con la fortaleza y los cimientos de esa institución que conquistó la iglesia, conquistó el mundo, perdón, para Jesús. Entonces se van haciendo una idea de lo que es la Virgen María. Bueno, ahí se va desarrollando. A ver. Pero si el misterio de María es claramente un misterio teológico, lo que decíamos, está la teología, y dentro de la teología podemos contemplar la mariología, ¿cierto? Si el misterio de María es claramente un misterio teológico, ¿cuál es su lugar en el conjunto de la teología? Vamos a ver. ¿Dónde estudia la teología el misterio de María? Este tema se planteó propiamente solo hasta el siglo XX, Concilio Vaticano II. Esa es la pregunta que hace el Concilio Vaticano II sobre Nuestra Señora. ¿Dónde ha de estudiar la teología el misterio de María? Porque entonces no es solo que María es muy grande, tiene muchas virtudes, no tiene pecado original, subió a los cielos en cuerpo y alma, fue virgen antes, durante y después del parto, todo muy bonito, la Virgen queda como una criatura espectacular. Ahora, ¿qué tiene que ver con el plan de salvación, con lo que Jesucristo vino a hacer al mundo? Eso es lo que estudia propiamente el Concilio Vaticano II. Y de ahí los documentos tan lindos que nosotros vamos a ir estudiando. Porque entonces el Concilio Vaticano lo que hace es recoger todos los estudios que se hacen a lo largo de 2000 años y en función de eso elabora toda una estructura mariológica. ¿Está bien? El tema se planteó con especial agudeza durante los trabajos del Concilio Vaticano II. Y la idea, una idea que tenía Juan XXIII, era el Papa Juan XXIII, que convoca al Concilio Vaticano II, era hacer un solo tratado sobre María. Y ahí se dividieron las aguas. De 2.300 padres conciliares, todos los que participaron en el concilio, casi mitad y mitad, dijeron no vamos a hacer un tratado sobre la Virgen. El otro decía sí, vamos a hacerlo. ¿Qué se definió? Como tenía que girar en torno a la cristología, propiamente el concilio, ¿cierto? A Jesucristo propiamente. Dijeron no, vamos a definir muchos aspectos en función de Jesucristo, de la teología, pero siempre vamos a tomar en consideración a María. Por eso es que nosotros vamos a cualquier documento del Concilio Vaticano II y encontramos una noticia con respecto a ¿quién? A María. Ellos se tomaron muy en serio el dejar en claro cuál es ese misterio de María en el plan de salvación. No está por allá alejada de la realidad, muy bonita, una joya que Dios dejó para que admiráramos, no, sino que tiene que ver con la vida sacramental de la iglesia, con las relaciones del Espíritu Santo con el hombre,
con la economía de la salvación, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Y eso lo vamos a ir viendo también en los documentos. Bueno, entonces, la importancia pues del lugar de la Mariología, oigan esto, está en su repercusión sobre la comprensión de la significación misma de María en la economía de la redención. Explico. Vuelvo y leo la idea. Que yo aquí en este documento reuní muchas ideas, entonces pongo una idea y explico, repito la idea. Pero miren que no es complicado, son palabras de muchos que uno no está muy acostumbrado. Aquí no hay ninguna palabra rara. Repercusión, comprensión y significación. Repito, ¿cuál es la importancia de María dentro de la iglesia? O sea, lo que están preguntando en el Concilio Vaticano II. ¿Cuál es? La importancia está en su repercusión. ¿Cómo repercute María? ¿Qué tiene que ver María sobre la comprensión de la significación de ella en la economía de la redención? O sea, ¿qué significa María en la economía de la redención? ¿Qué es la economía de la redención? Les cuento. Les cuento qué es la economía de la redención. Oh, pues. Quedan 15 minutos. ¿Ya son los conversadores o no? Sí. Se cansaron de hablar. Ahora abro la ventana. Bueno, rápidamente. Entonces tenemos aquí. Tenemos aquí un marcador que no funciona. ¿Y otro qué? Que tampoco. La repercusión sobre economía de la estrategia económica. Bueno, entonces, redención. Tenemos aquí, vamos a hacer una recta. Es la repercusión sobre la comprensión de la significación. Una recta totalmente. Economía de la salvación. Lo voy a explicar. Teológico. Teológico. La economía de la salvación es un término teológico. Tenemos aquí una línea, que es una línea del tiempo, pues un poquito, no tan línea, una línea del tiempo. Vamos a decir que aquí tenemos antes de Cristo y aquí tenemos el después de Cristo. Vamos a, para no dar años y entrar con problemas cronológicos de calendario gregoriano, judío, esto es la plenitud de los tiempos. ¿Cuál es la plenitud de los tiempos? Yo les dije ahorita, Gálatas 4:4. ¿Cómo pues? Y en la plenitud de los tiempos mandó Dios a su Hijo. La encarnación del Verbo es la plenitud de los tiempos. Este es el momento de la encarnación. Esto marca, y es para uno debería de más bien dibujarlo así, es más propio, dibujarlo como un crescendo hasta el momento de plenitud. Pero bueno, llega aquí la plenitud de los tiempos. Antes de Cristo existía una relación específica de los hombres con Dios y de Dios con los hombres. Eso es un negocio. Eso es una economía. Dios nos da, nosotros le damos, recibimos. Eso es una economía, ¿cierto? Un intercambio. Esta economía de la gracia, o economía de la salvación, o economía de la providencia, ¿qué quiere decir? Es la relación de Dios con los hombres. La relación de Dios con los hombres en el Antiguo Testamento, en este antes de Cristo, es diferente a la relación que tiene Dios con los hombres. ¿Por qué no veía a Dios como una economía, pues, como algo, un intercambio? Como un intercambio, porque ¿qué es la fe? La fe es la respuesta amorosa a Dios. Entonces, cuando Dios nos da dones, si yo le respondo a Dios con amor, yo le pago, digamos, le pago, no tengo cómo pagar. Pero mi respuesta debe ser una vida coherente. Esa es la economía. La gente no va a sacrificar ese carnero porque tengo buenos cultivos este año. Ah, bueno, entonces esos sacrificios, ¿cómo eran? Había un interés muy económico, ahí sí económico, no de economía de la gracia, sino de economía de práctica de cosas y de necesidad. Entonces necesito ganar la guerra y me iba a donde Dios y le rezaba. Y era todo así, ¿cierto? Todo así. Entonces aquí Dios cuando nos da sin esperar nada a cambio. Porque por más que nosotros le demos todo, no tenemos cómo pagarlo. Entonces la relación de los hombres con Dios y de Dios con los hombres era diferente acá. Dios siempre le dio mucho a los hombres, pero la economía, háganse cuenta que es una llavecita, y de la llave brotaba un líquido muy precioso, que eran todas esas bondades que Dios le daba a los hombres. Pero esa economía muda totalmente, radicalmente, después de la plenitud de los tiempos.
Porque con Jesucristo la relación de Dios con los hombres cambia de manera radical. De tal manera que esa economía de la gracia se hace mucho más fructífera y generosa para los hombres. Después de la encarnación del Verbo, Dios tiene como darle mucho más a los hombres. De tal manera se estrecha la relación de Dios con los hombres, que el propio Dios, nuestro Señor Jesucristo, para ejemplo nuestro, y decirnos, mire cómo el esquema cambió. Antes, cuando era Dios, y Elías le pide a Dios que se manifieste, Moisés le pide que se manifieste, parece un terremoto, truenos, una cosa así. Aquí nuestro Señor Jesucristo, en la plenitud de los tiempos, dice, un momentito, enséñanos a rezar, le dicen los apóstoles. Él dice, Padre nuestro, Padre, llamar a Dios de Padre, eso no existía en el Antiguo Testamento. Es que ninguna religión en la antigüedad se había tomado la osadía de llamar a Dios Padre. Pero nuestro Señor rompe el esquema y hay una nueva economía. Esa llave estaba ya abierta porque Dios le daba mucho a los hombres, ahora se desbordó todo lo que Dios tiene para... Porque entonces, ¿cuál es la relación? Aquí la economía de la gracia crece de tal manera, la voy a colocar con mayúscula, la economía de la gracia o la economía de la salvación crece de tal manera que surgen los sacramentos. No existían los sacramentos en la antigüedad. No había confesión. ¿Cómo hacía usted para pedirle Dios perdón a los pecados? A Dios. Iba y hacía sacrificio, ofrecía un carnero, no sé qué. Y le pedía a Dios, era tenaz, sentir usted el perdón de Dios. Ahora usted va aquí a un confesionario, se arrodilla, lo perdona. ¿Eso no es un cambio radical en la relación con Dios? Miren que hay cierta facilidad. O sea, nosotros tenemos mucho que agradecer porque Dios nos está dando más ahora. Como nos da ahora más, nos pide más. Entonces se complica también la situación para nosotros. El compromiso es mayor porque nos está dando más. Entonces la economía cambió. ¿Está bien? Es mayor, hay mayor, digamos que la calidad de las transacciones es mayor. Dios me está dando mucho más. Yo estoy obligado a responderle con una mayor coherencia. Y dentro de esa economía Dios no se queda así nomás, porque con Jesucristo queda más cerca, ya es hombre, es hermano. Hombre, Jesucristo hace parte de nuestra naturaleza humana. No es solo eso, nos coloca la Virgen María, que nos acerca más, hace más abundante la economía de la gracia. ¿Está bien? Ahora, dentro de toda esta salvación, este plan de salvación que Dios tiene aquí, digamos que hasta el fin de los tiempos, cuando se acabe la historia, se acabó el tiempo, se acabó la historia, vamos a hacer todos juzgados, juicio final, etc. ¿Qué tiene que ver María en todo este trayecto? Eso es lo que el Concilio Vaticano II analiza en sus documentos. María está muy bien por allá, es grandiosa, la Iglesia ha dicho maravillas, los santos han dicho cosas lindísimas con respecto a la... Bueno, ¿qué tiene que ver con nosotros? Entonces empiezan a hacer una relación de María con el Espíritu Santo, de María con los sacramentos, de María con la Iglesia, de María con María. ¿Está bien? Entonces incluyen a María de manera especial dentro de todo el plan de salvación. Esa es la pregunta que se hace el concilio, por eso los documentos tan lindos que vamos a leer con respecto al concilio. ¿Está bien? ¿Usted entendió lo de la economía? Esa relación de Dios con los hombres. Dios rompe los esquemas a partir de la plenitud de los tiempos, de la encarnación. Bueno, entonces, esa es la importancia. ¿Cuál es ese papel de María dentro del plan de salvación? Eso es, ¿qué significa María en el plan de salvación? Esa es la gran pregunta del concilio. Esa podría ser la traducción, digamos, de esta frase. Bueno. Entonces, la verdadera mariología ha de captar fielmente el misterio de María, tal cual Dios lo concibió, lo quiso y lo realizó. Entonces, ¿cuál es el papel de la mariología? Es descubrir cuál es la intención de Dios con María. ¿Tener una madre muy especial? No. Acercarnos más a Él. Acercarnos más al corazón de María. O sea, ese papel de intercesora de María, ¿cómo es? En la vida espiritual, María, ¿qué significa para nosotros? Cuando se dice que María es madre espiritual de toda la humanidad, ¿eso qué significa? Yo como me alimento de todo lo que María puede darme como madre de Dios. Ahí es donde está el cerne de la mariología. ¿Está bien? Puede sonar egoísta, pero lo defino así. ¿Cuál es el beneficio para cada uno de nosotros con María? Porque sí, Dios ganó muchísimo con ella, qué bueno. Dicen que Dios hizo un paraíso para los hombres y colocó ahí a Adán y Eva. Ahora Él quiso un paraíso para sí. ¿Cuál es el paraíso de Jesús? María. María es significante. María es el paraíso del nuevo Adán. Mire, con eso queda todo dicho. María es el paraíso del nuevo Adán. ¿Está bien? María es el significado de lo que es cristiano. Un significado. Sí, es bonito eso. ¿Por qué María es el significado de lo que es cristiano?
¿Cómo puedo ser yo cristiano? Miren el reto que nos pone nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Uy, yo me hubiera quedado, pues yo estoy, no se aterra, hasta hoy en día se aterra escuchando la frase. Imagínense para los que convivieron con Jesús que le digan, no, es que usted tiene que ser perfecto como el Padre es perfecto. O sea, tengo que ser perfecto como Dios. Eso es un reto osado. Y ese es el reto que Jesucristo nos pone en función del Evangelio. Ahora, ¿cómo alcanzo yo esa perfección? Una primera imagen de esa perfección me la da Jesús. Pero es que Jesús es Dios. Entonces, yo ponerme a la par del propio Jesucristo, para mí queda desproporcionado. Porque yo soy solo hombre, Él es hombre y Dios es verdadero. Entonces, ¿cuál es la solución para ese problema de ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? Mire a María. Es el tipo del cristiano, dice el Concilio Vaticano II, muy bonito. ¿Tipo de qué? De tipografía. Cuando yo voy a imprimir un libro, ¿cierto? Los tipos, esas letras que van dando la imagen de cada una de las letras, van imprimiendo los caracteres. Si el cristianismo fuera un tipo, ese tipo es María. O sea, si usted quiere ser verdadero cristiano, mire a María, imite a María. Entonces la Virgen María resuelve ese problema de ejemplo de perfección. O sea, yo en cuanto ser humano, yo tengo una capacidad X, de 1 a 10, digamos así, para poner números, de 1 a 10 de alcanzar la perfección. Dios quiere que yo alcance el 10. Pero yo no puedo alcanzar el 10 que alcanzó María, porque eso supera ¿qué? Mi naturaleza, ¿cierto? Es como yo poner a un perro a cantar, guardar las debidas proporciones, poner a un perro a cantar como un canario. No, es que el canario supera la naturaleza en ese aspecto del perro. Usted no puede hacer eso. En cuanto a seres humanos, nosotros tenemos una capacidad X. Yo tengo que alcanzar lo máximo de mi capacidad, ¿cierto? Eso es lo que quiere María. Cuando María se presenta como un ejemplo para nosotros dentro del cristianismo, ella se muestra como un modelo. Es más fácil para nosotros imitar a María que imitar ¿a quién? A Jesús. Ella ya hizo el primer ensayo y salió lo mejor posible. La mejor discípula de Jesús es ¿quién? María. Por eso cuando yo estoy amando a la Virgen María, dentro de ese amor a la Virgen María está incluido ¿quién? Jesús. Porque María es lo que es, primero porque es Madre de Dios, pero después porque le hizo caso a Jesús en todo. Por eso cuando los evangelios dicen, y ella guardaba todas las cosas en su corazón, no era que guardaba como guardar un recuerdo, no era que vivía las cosas según lo que Jesús predicaba. ¿Está bien? Entonces en esa nueva economía de la gracia también se nos facilita más ser como Jesús. ¿Qué se ponían pónganse a pensar, ¿qué pensaba un Abraham, un Jacob, un Isaac, un José, o lo que fuera, cualquiera de los antiguos hombres justos? ¿Cuál era la idea de perfección que ellos tenían? Para Jacob era Abraham, era el punto de referencia, padre, la fue un hombre grandioso. Para los que continuaron a Moisés, ¿cuál era el modelo de santidad para ellos? Moisés, de ahí para adelante. Era una visión grandiosa de lo que es la santidad, pero no tenían la visión de la santidad, de lo que es estar lleno de gracia, María. Por lo tanto, para nosotros, de alguna manera, se nos facilita más alcanzar esa meta que nos colocó Jesús porque tenemos a María. ¿Está bien? Está mejor concebida la idea de ser perfectos, como el Padre Celestial es perfecto. ¿En quién? En María. Para nosotros es más, tenemos más, un modelo mucho más cercano de perfección y de vida evangélica. ¿Está bien? Bueno, vamos terminando. 5 minutos. Entonces, ¿qué me salté aquí? Bueno, entonces la verdadera mariología ha de captar fielmente el misterio de María, tal cual Dios lo concibió, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran los intereses últimos que tenía Jesús con María? Eso es lo que tenemos que ir descubriendo en la mariología. ¿Está bien? ¿Qué es lo que Dios concibió? ¿Qué es lo que quiso y qué es lo que realizó? Tal como nos lo descubre la revelación divina, interpretada por la tradición. Ojo que esto es importante siempre, porque no es lo que yo me imagino de María, o lo que a mí me dicen en el grupo de oración sobre María. Un momentico, la iglesia tiene 2000 años de tradición, de magisterio y de experiencia con María. Entonces nadie más que la iglesia de decirnos, mire, la devoción de la Virgen es así. ¿Está bien? Por eso cuando aparece la Virgen, la iglesia es muy celosa y va evaluando qué es lo que hay en torno a esa manifestación espiritual. Y se demora mucho. Y se demora muchísimo. ¿Cuánto no se demoró, por ejemplo, en aprobar una aparición o una manifestación como Fátima?
Hoy en día por ahí hay muchas apariciones y eso llueven, que cae escarcha y que la Virgen se aparece. Yo escuché por ahí una aparición, un lugar de las apariciones de la Virgen que han sido más de 40.000 apariciones hasta hoy en día. Y fue una manifestación ahora del siglo XX. La Virgen no tiene nada que hacer en el cielo pues para estar apareciendo. 40.000 apariciones. ¿Y qué dice? Hijitos míos, los quiero mucho. Ah, pues eso. ¿Cuál es la sustancia de...? ¿Cierto? Si Dios se va a manifestar, se manifiesta para una noticia muy importante. Entonces la iglesia estudia todo eso en función al magisterio, a la revelación. Eso tiene que estar anclado en la Sagrada Escritura. Y la experiencia que tiene dice, mire, yo recomiendo como madre, porque la iglesia es madre, esto sobre la Biblia. Y allá es donde tenemos que llegar nosotros. ¿En qué siglo más o menos van a ser las apariciones de la Virgen? Que se empiezan a dar, uy Dios mío, mira, apariciones de la Virgen. Las Esta es- aprobadas por la iglesia son poquitas. Sí, aprobadas y recomendadas por la iglesia. Pero grandes manifestaciones de la Virgen del siglo XIX y siglo XX. Fátima del siglo XX, la única aprobada y recomendada por la iglesia. Guadalupe es anterior, sí. Pero el siglo XIX tuvo un impacto muy especial la Virgen porque se aparece en la red de París, la medalla milagrosa, Lourdes y Nuestra Señora de la Salette en Francia también. Tiene mucho impulso. Entonces el siglo XIX tiene mucha fuerza. Pero hay otras apariciones anteriores, está Guadalupe, ¿Por qué está... tanta fuerza en ese momento? ¿Qué pasaba en la iglesia? Porque había una mentalidad modernista, el liberalismo liberalismo como corriente de pensamiento, fruto de la Revolución Francesa, había invadido mucho los espíritus. Entonces había un escepticismo. Entonces lo que no puedo tocar o cortar, palpar, pesar, no vale la pena. Entonces aparece la Virgen como un milagro como el de Lourdes. Milagros, la gente empieza a caminar. Un niño que tiene una falta el nervio ocular empieza a ver milagrosamente después de las fuentes. Entonces rompe el esquema del materialismo de la época. O sea que aparece después de la Revolución Industrial. Después de la Revolución Francesa y antes o durante la Revolución Industrial, o sea, a finales del siglo XIX. ¿Está bien? Porque Dios siempre va acompañando las necesidades de los hombres con el pasar de los tiempos. Y aparece la Virgen como madre para sustento. Por eso el Papa Francisco ahora en Fátima resaltaba tanto el papel del mensaje de Fátima, porque tiene que ver mucho con la realidad del hombre. O sea, la Virgen no se va a aparecer solo para decir que nos quiere mucho, eso ya lo sabemos, eso lo dice la Mariología desde los primeros tiempos. La Virgen se aparece para alertar al mundo sobre el camino torcido que ha tomado y cómo se está alejando, y los males que lo están acomodando, el comunismo, etc. ¿Y cuál es la última aparición de la Virgen? Pues, Aprobada por la Iglesia, la de Fátima, 1917. Sí, esa es la más arada. Sí, aprobada y recomendada por la Iglesia. No, Todavía no, no. sí, inclusive el Papa que estuvo ahora por esas tierras no quiso pasar, No fue allá por eso. no fue allá para no dar un Una sello de falsa, autoridad. Bueno, y ya No. terminamos. Quedamos. Queda un minuto. Queda un minuto para agradecerle su presencia. Y bueno, ahí vamos comenzando. ¿Listo? Bueno, entonces terminemos con una oración. ¿Quién no ha firmado la asistencia, por favor? Camilo, reconfirmame porfa lo que nos dijiste ahorita de la oración, que tiene que tener tres condiciones. Tres condiciones, la Primero, perseverancia. para que la condición sea infalible. No sé si ustedes ya han hecho algún curso sobre la oración, pero No, son no. unas condiciones muy importantes. Primero, una condición indispensable para que la oración sea infalible, o sea omnipotente, o sea que consiga. Primero, pedir algo que convenga. Y algo que no me conviene, Dios no me lo da ni loco. ¿Ah? Pues eso se lo inspira a usted la veras en el interior. No, porque es que mire, yo le explico. Cuando usted le va a pedir algo a Dios es porque Dios quiere dárselo. La iniciativa de Dios es anterior a su iniciativa de oración. Ya le ha puesto. Yo le voy a poner algo. Sicario le pide a la Virgen. Sí, pero ahí no se la da. Eso es algo natural que quiere, que pueda adquirir por otro medio. Pero digamos, para que usted se haga una idea, con un ejemplo irrisorio, pues usted le pide un carro. O sea, le pide un carro. Cuando usted le pide el carro es porque Dios le quiere dar el carro. Antes de que usted le vaya a pedir a Dios, Dios ya quiere darle. O sea, esa iniciativa que Dios pone en su corazón para pedirle algo es porque Dios se lo quiere dar. ¿Está bien? Por eso es que uno tiene que aprender a discernir en la oración cuando Dios me inspira a pedir algo o cuando ese algo que yo voy a pedir no me conviene. Yo puedo pedir que
la Virgen me dé salud. Puede ser que lo más conveniente para mi vida sea no tener salud, porque si yo tengo salud plenamente me voy a desenfrenar en materia moral y me voy a alejar de Dios. Entonces Dios no me va a dar a mí lo que no me conviene. Es como que este niño que yo tengo es un alocado y le doy una moto de 15. La mamá está loca, está más loca que el niño alocado, porque sabe que en la moto se va a matar. Entonces Dios no nos va a dar lo que no nos conviene. Entonces primero que hay que pedirle a Dios es que Algo que convenga. algo que primera, ¿cómo entonces distingo yo o logro discernir? Con una vida de oración. Yo me doy cuenta, pues, Dios me inspira, Dios habla y no es que se me va a aparecer un ángel, no. Yo sé interiormente qué es lo que tengo que pedir primero. Segundo, pedir con perseverancia. Ay, pero es que llevo 10 años pidiendo y no me lo ha dado. Pida 10 años de un día, que al 10 años de un día Dios le va a dar. Perseverancia. ¿Está bien? Y pedir con fe. O sea, con confianza que Dios me va a dar. Porque si yo no tengo confianza en que Dios es todopoderoso, ¿para qué le pido? No, no tiene con qué darme, no, tiene con qué darme. Es como Dios tiene con qué darme. Le voy a pedir con insistencia y le voy a pedir algo que me convenga. La oración es infalible. ¿Está bien? Entonces vamos a tener una oración infalible, una Ave María. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres.